Ok, entonces hoy vamos a ver el último contenido que vamos a estar analizando, que son los análisis para las pruebas de hipótesis, que ya esto ya sería el final de su investigación y por último ya recopilar todo lo que han hecho y presentar el reporte final. ¿Qué vamos a ver en esta tutoría? Vamos a enfocarnos en estadística inferencial y entre la estadística inferencial pues tenemos los análisis paramétricos y los análisis no paramétricos. Eso es lo que vamos a estar discutiendo ahora. Vamos a comenzar hablando un poco sobre estadística inferencial y lo primero que vamos a responder es esta pregunta. ¿Qué es la estadística inferencial? Vamos a decir que son aquellas pruebas que nos ayudan a determinar la validez de nuestras hipótesis y estimar parámetros. Recordemos que cuando llevamos a cabo una investigación, pues lo que buscamos es probar nuestras hipótesis y así los resultados poder generalizarlos de nuestra muestra a la población. Eso es nuestro objetivo, ¿verdad? Con todo lo que hacemos desde el planteamiento del problema. Permítame. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Muy bien, entonces estábamos hablando sobre la estadística inferencial. Cuando nosotros vamos a trabajar con una muestra, los resultados estadísticos que obtenemos se llaman estadígrafos. ¿Qué son los estadígrafos? Los estadígrafos son, por ejemplo, la media aritmética que nosotros sacamos, como estuvimos viendo en la tutoría pasada, ¿verdad? Que vimos cómo encontrar medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana, la moda, medidas de variabilidad, la desviación típica, la varianza, el rango. Todos estos resultados que obtenemos, resultados estadísticos que obtenemos, cuando estamos trabajando con una muestra, entonces estos resultados se llaman estadígrafos. Si es una muestra, vamos a ponerlo por acá. Lo llamamos de esta manera. A todas esas medidas, ¿verdad? Que podemos encontrar. Y si estamos trabajando con todos los datos de la población, entonces le llamamos parámetros. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo una investigación? Nosotros normalmente no trabajamos con toda la población, sino que trabajamos con una muestra porque nuestra población es demasiado grande y quizás no tenemos los recursos o el tiempo para abarcar a toda la población. Pero a pesar de que estamos trabajando con una muestra, nosotros queremos que nuestros resultados se generalicen a toda la población, es decir, los resultados que obtenemos poder aplicarlos a toda la población. Por ejemplo, si en una muestra nosotros encontramos y estamos calculando un promedio, digamos, el promedio del peso de las personas, si nosotros encontramos la media aritmética, que sería un estadígrafo, porque es una muestra, y encontramos que la media aritmética del peso es de 50,2 kilogramos. ¿Qué queremos hacer nosotros? Nosotros queremos poder inferir este resultado a toda la población y decir que el promedio del peso de toda la población anda más o menos en este rango, aunque ese sea el promedio de la muestra. Obviamente tenemos un margen de error. Por eso no decimos que cuando inferimos los resultados damos un número específico, sino que damos un intervalo donde puede andar el promedio del peso de las personas en base al rango de error que estemos trabajando. ¿Qué queremos hacer? A partir de este estadígrafo, nosotros queremos estimar
un parámetro. Un parámetro ya sería aplicado a toda la población y sería el mismo. La media aritmética para toda la población la representamos de esa forma. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de inferencia estadística, estamos hablando de poder generalizar todos los datos, todos los resultados estadísticos que obtenemos de nuestra muestra hacia nuestra población y poder estimar los parámetros, porque lo que nosotros llegamos a conocer en la investigación son los estadígrafos y trabajamos con la muestra y queremos estimar parámetros. Ese es nuestro objetivo cuando estamos ya haciendo nuestros análisis con estadística inferencial. Entonces, en este momento, nos interesa, cuando hablamos de estadística inferencial, dos cosas. Nos interesa, uno, poder validar hipótesis. Esto es lo primero que buscamos con la estadística inferencial, hacer pruebas de hipótesis para ver si lo que nosotros suponíamos, porque acuérdense que la hipótesis es una suposición, si lo que nosotros suponíamos es correcto. Entonces queremos validar hipótesis con estadística inferencial. Y dos, queremos estimar parámetros. Ya entendimos qué es un parámetro, son estas medidas que se aplican a toda la población. Nosotros con la muestra encontramos estadígrafos, pero nosotros a partir de estos estadígrafos queremos estimar parámetros con la estadística inferencial. Así que esto es lo que tenemos que recordar básicamente sobre qué es la estadística inferencial y cómo nos va a ayudar en nuestro análisis de datos. Ahora que ya entendemos qué es la estadística inferencial, vamos a hablar sobre el nivel de significancia. Primero, tenemos que pensar, por ejemplo, en nuestra investigación. Imagínense que en nuestra investigación hemos planteado una correlación de variables y nosotros asumamos que hemos dicho de que el rendimiento académico de los estudiantes se relaciona con el ambiente familiar en que vive. Nuestra hipótesis nula de esa correlación es que no existe relación entre el rendimiento académico y el ambiente familiar. Nosotros digamos que tenemos una hipótesis de investigación. Vamos a plantearla aquí. Tenemos una hipótesis de investigación y hemos dicho que existe relación entre el rendimiento académico del estudiante y el ambiente familiar. Recordemos, la hipótesis nula siempre es la forma negativa. No existe relación. Ahorita lo que vamos a entender es qué es el nivel de significancia en una prueba estadística. Esto es importante entenderlo porque en nuestra prueba de hipótesis lo vamos a usar mucho, este concepto, entender bien la definición de este concepto. Entonces aquí nosotros, por eso vamos a hablar de hipótesis, para que entendamos muy bien qué significa el nivel de significancia. Entonces aquí tenemos nuestra hipótesis de investigación. Esto es importante también. Recuerden que las hipótesis de investigación siempre plantean la forma positiva, es decir, siempre buscamos correlación, siempre buscamos diferencia de grupos, podemos plantear que una variable depende de la otra y la hipótesis nula siempre es la forma negativa, es decir, que no existe correlación, que no hay diferencia de grupos, que una variable no depende de la otra, es decir, que son independientes. Y eso es importante porque a la hora que hagamos las pruebas estadísticas necesarias para corroborar o determinar la validez de nuestras hipótesis, si no hemos planteado bien las hipótesis, vamos a llegar a conclusiones incorrectas.
Entonces recordemos eso. Hipótesis de investigación, la forma positiva, hipótesis nula, la forma negativa. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestras hipótesis y nuestro objetivo en la investigación es probar la correlación de esas variables. Por eso, cuando nosotros realizamos la investigación, lo que estamos buscando es rechazar esta hipótesis. Nosotros en una investigación queremos, en una prueba de hipótesis, queremos rechazar a la hipótesis nula. Eso queremos hacer. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es determinar si existe relación. A nosotros, pues no nos interesa realmente saber que no existe una relación, porque si no existiera una relación y nosotros quisiéramos probar que no existe relación, esa investigación pues no tiene ningún sentido. Siempre buscamos establecer relaciones entre variables, ¿verdad? Que una variable se relacione con la otra. Por eso queremos rechazar la hipótesis nula que nos dice que no existe relación. Eso andamos buscando cuando hacemos una prueba de hipótesis. Pero puede ser que cuando trabajamos con pruebas estadísticas, siempre vamos a tener un margen de error. Eso siempre va a ser así. Y lo llamamos, a la certeza con la que vamos a estar trabajando, lo llamamos nivel de confianza. Esa es la certeza de que nuestros resultados son correctos. Normalmente nosotros trabajamos con un 95% de nivel de confianza. Ya hemos hablado antes del nivel de confianza. De un 95 a un 99%. Pero si trabajamos con un 95 de nivel de confianza, eso significa tenemos el 95% de certeza de que nuestros resultados son correctos al hacer la prueba de hipótesis. Pero tenemos un 5% de probabilidad de que nos equivoquemos, porque solo tenemos un 95% de nivel de confianza. Y este 5% es el nivel de significancia. Es lo que estábamos hablando. Entonces, este 5% es la probabilidad de que nosotros cometamos un error. ¿En qué sentido cometemos un error? Bueno, imagínense que nosotros hacemos la prueba de hipótesis. Recuerden, estamos buscando rechazar la hipótesis nula. Y vamos a hacer la prueba de hipótesis y en la prueba de hipótesis resulta o nos da el resultado que rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos esta hipótesis, pero este resultado es incorrecto. Es decir, realmente no había relación entre las variables, pero nosotros rechazamos la hipótesis nula porque la prueba estadística así nos lo dijo. ¿Por qué se da este error? Porque recordemos, nosotros estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. Entonces hay 5% de probabilidad de que nosotros cometamos el error de rechazar la hipótesis nula cuando realmente no tendríamos que haberla rechazado. Un 5% de probabilidades que nos pase eso. También tenemos la probabilidad de que no la rechacemos, la hipótesis nula, no la rechazamos y decimos que no hay relación entre las variables, pero realmente sí teníamos que rechazarla. ¿Por qué nos puede pasar eso? Porque tenemos un 5% de probabilidades de equivocarnos, porque estamos trabajando en base a un nivel de confianza. ¿Qué hacemos entonces? Lo que buscamos cuando hacemos una prueba estadística es que el nivel, recordemos, este es el nivel de significancia, ¿verdad? Este 5% de probabilidades de que nos equivoquemos. Entonces, lo que buscamos en una prueba estadística es que ese nivel, o sea, ese valor, ese número, sea lo más pequeño posible para nosotros decir, bueno, si nos equivocamos, pero la probabilidad es baja, ¿verdad?
tanto, equivocarnos. ¿Cómo se le conoce a ese resultado en las pruebas estadísticas? Se le llama p-valor. El p-valor o la significancia, como lo vamos a ver en las pruebas, en el SPSS, cuando nos da la tabla dice significancia. Entonces, nosotros andamos buscando esa significancia en la tabla. Y si este valor es menor, en porcentaje dijimos el 5%, si estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. Pero en decimales, si convertimos el 5% a decimales, es 0.05. Entonces nosotros queremos que la significancia que nos da la tabla del programa sea menor que este valor. Este es el máximo que nosotros toleramos como error, por así decirlo, si estamos trabajando con un 95% de nivel de confianza. Entonces lo máximo que aceptamos como error es un 5%, es decir, 0.05. Si nosotros estamos trabajando con un 99% de nivel de confianza, el máximo error que aceptamos es de un 1%, es decir, 0.01. Ahora, nosotros tenemos que decidir cuánto será nuestro nivel de confianza y eso lo tenemos que definir en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero normalmente en las investigaciones es aceptable trabajar con un 95%. Y un error del 5% está bien. Entonces vamos a decir, si nuestra significancia de la tabla o el p-valor que nosotros encontremos es menor que 0.05, eso quiere decir que la probabilidad de que cometamos un error al rechazar la hipótesis nula es muy poca. Por ejemplo, imagínense que en la tabla nos diera como resultado, porque este valor lo vamos a encontrar en la tabla, ya vamos a ver las pruebas. Imagínense que el resultado nos diera 0.00002. Este valor es menor que 0.05, que es el máximo que nosotros toleramos como error. ¿Qué nos está diciendo este valor? Que la probabilidad que nosotros nos equivoquemos al rechazar esta hipótesis es muy baja, es incluso menor al máximo error que nosotros toleramos. Por tanto, lo que vamos a concluir es que vamos a rechazar esta hipótesis. Ahora, veamos otro caso. El caso en que nos da una significancia de 0.25. Esto es mayor que 0.05. Este 5% es el máximo error que toleramos. Y aquí nos dice que el error es del 25%. Por tanto, ¿cómo concluimos? No tenemos suficientes información o prueba para poder rechazar la hipótesis nula. Es decir, no podemos rechazarla. No decimos que la vamos a aceptar, eso no es correcto. La hipótesis nula no se acepta. Lo que decimos es que no podemos rechazarla, porque no contamos con suficiente información para poder rechazar la hipótesis nula. Entonces, como no podemos rechazarla, tampoco podemos afirmar que existe relación entre las variables. ¿Por qué decimos que no podemos rechazarla y no decimos que podemos aceptarla? Vaya, no podemos rechazarla, es decir, no podemos rechazar que no existe relación entre las variables, porque puede ser que si nosotros consiguiéramos más datos o ampliáramos nuestra población o analizáramos con otro enfoque o con más participantes, entonces quizás ahí pues nos diera un p-valor menor que nuestro error máximo y ahí pudiéramos rechazarlo. No podemos afirmar a ciencia cierta que realmente no existe relación. O sea, eso no lo podemos decir porque puede ser que sí exista, entonces por tanto no podemos decir no existe relación y lo decimos contundentemente.
sino que decimos que no contamos con suficiente información para rechazarla y decir que no existe relación, no tenemos suficientes datos. Pudiese ser que si consiguiéramos más datos o enfocáramos distinta en la investigación, pudiéramos rechazarla, pero como el p-valor es mayor que 0.05, entonces no contamos con suficiente información para rechazarla. Recordemos que les dije que el objetivo en la prueba es rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que buscamos, poder rechazarla. Entonces vamos a tener dos conclusiones. Una conclusión es que la rechazamos y la otra conclusión es que no podemos rechazarla. Si la logramos rechazar, como en el caso que les mencioné, que el p-valor es menor que 0.05 y la logramos rechazar, entonces aceptamos nuestra hipótesis de investigación. Esa sí la aceptamos, que existe relación entre las variables. Y si no podemos rechazarla, entonces concluimos, ¿verdad? Que la información con la que contábamos no era suficiente para poder rechazar la hipótesis nula. Estas conclusiones son muy importantes porque son lo que obtendremos para poder interpretar nuestros resultados y así poder concluir sobre nuestras hipótesis. Y básicamente esto es la respuesta a las preguntas de investigación que nos hemos planteado, ¿verdad? Si en la pregunta de investigación nosotros nos preguntamos en qué medida se corresponde el rendimiento académico de los estudiantes con el ambiente familiar en que se vive, entonces la respuesta la dará la prueba de hipótesis, nos dirá si existe una relación o si no existe una relación. Por eso decimos que la prueba de hipótesis es muy importante porque nos ayuda a responder la pregunta de investigación y cumplir con nuestros objetivos. Porque uno de nuestros objetivos, si tenemos esta hipótesis, un objetivo sería analizar la relación entre el rendimiento académico de los estudiantes y el ambiente familiar. Si nosotros logramos probar que existe relación entre el rendimiento académico de los estudiantes y el ambiente familiar, hemos logrado con nuestro objetivo, que era analizar esta relación. También podemos, ya vamos a ver más adelante, algunos coeficientes que nos ayudan a determinar el grado de esta relación. Pero en este punto lo que quiero que recuerden es sobre el nivel de confianza. En todas las pruebas que hagamos, vamos a estar, perdón, el nivel de significancia. En todas las pruebas que hagamos vamos a estar trabajando con un nivel de significancia del 5%. Entonces vamos a estar buscando que la significancia que nos dé la tabla de la prueba sea menor que 0.05. Si la significancia de la tabla es menor que 0.05, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Eso es lo que vamos a estar buscando en todas las pruebas. Así que les animo a prestar mucha atención a las pruebas que vamos a estar haciendo porque les voy a estar preguntando sobre cómo interpretarían esos resultados. Muy bien, ahora ya entendimos qué es el nivel de significancia. Ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre las pruebas. Y primero vamos a hablar sobre los análisis paramétricos. En estadística inferencial, las pruebas las dividimos en dos grupos. El primer grupo son las pruebas paramétricas y el segundo grupo son las pruebas no paramétricas. ¿Y de qué depende qué tipo de prueba vamos a utilizar? Bueno, esto depende del tipo de variable que tenemos. Por ejemplo, si tenemos variables cuantitativas, entonces para hacer la prueba de hipótesis, estas pruebas paramétricas y no paramétricas nos ayudan a la prueba de hipótesis, entonces usamos pruebas paramétricas. Pero si tenemos variables cualitativas, tenemos o usamos pruebas no paramétricas.
Hay algunas condiciones que deben de cumplir nuestros datos para también, esta es la primera condición, el tipo de variable. Cuantitativas, es decir, que son números. Por ejemplo, si estamos hablando del peso, vamos a correlacionar el peso con la edad de las personas. Entonces, ambas son cuantitativas. Vamos a usar pruebas paramétricas. Si estamos hablando de una escala de Likert, donde estamos analizando la satisfacción de las personas hacia un producto, entonces vamos a usar pruebas no paramétricas, porque la variable es cualitativa de tipo ordinal. También algo más que tenemos que tomar en cuenta en si vamos a utilizar pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas es el tamaño de nuestra muestra. Porque si el tamaño es menor a 30, entonces vamos a usar pruebas no paramétricas. Lo único que las variables, si son cuantitativas, tendríamos que convertirlas a variables categóricas. Vamos a ver si logramos con el tiempo ver cómo hacemos eso. ¿Por qué pruebas no paramétricas si la muestra es menor de 30? Porque nosotros trabajamos con pruebas paramétricas bajo el supuesto que nuestros datos siguen una distribución normal. Y para que nuestros datos sigan una distribución normal, tuvimos que haber aplicado un muestreo probabilístico y tener una población lo suficientemente grande. Y de esa manera, sí, se cumple el supuesto de que nuestros datos pues siguen una distribución normal y también pues los obtuvimos de forma aleatoria, ¿verdad? Con un muestreo probabilístico. Si nuestros datos no los obtuvimos con un muestreo probabilístico y son menores de 30, entonces puede ser que no sigan una distribución normal. Las pruebas no paramétricas nos permiten tener una distribución de datos libre, es decir, no trabajan bajo el supuesto que nuestros datos siguen una distribución normal. Por eso, si tenemos pocos datos y quizás no hicimos un muestreo probabilístico, entonces lo mejor será trabajar con pruebas no paramétricas. Vamos a hablar entonces primero sobre las pruebas paramétricas. Recuerden, hay algunas condiciones, pero las usamos normalmente cuando tenemos variables cuantitativas y tenemos una buena cantidad de datos que nos permitan trabajar bajo los supuestos que estas pruebas nos exigen. Vamos a hablar primero sobre el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que, como su nombre lo dice, nos permite analizar la relación entre dos variables. Los valores de este indicador o de este coeficiente van desde -1, hasta 1. Es decir, que nos puede dar un valor en este intervalo, el coeficiente de correlación de Pearson. Este valor, pues, depende de la intensidad de la relación entre las variables. Vamos a ver cómo se puede interpretar. Por ejemplo, si es 0, aquí lo tenemos, el resultado nos da 0, lo que significa es que no existe correlación entre las variables, ¿verdad? El programa nos va a dar una tabla y nos va a dar un valor del coeficiente. Si el valor es 0, no existe correlación. Si el valor vamos a ver primero los positivos. Es positivo, o sea, nos da como 0.1, 0.8, 0.9 o entre 0 y 0.10, ¿verdad? Nos da un valor ahí. Positivo. Existe una correlación, pero la correlación es muy débil. Esa es nuestra conclusión. Existe una correlación, pero la correlación es muy débil. Si está como 0.23, 0.24, 25, 0.20, existe una correlación. Esta es débil, ya no es muy débil, es débil, porque no es muy fuerte, es un número bastante bajo. Si nos da como 0.5, 0.48, existe una correlación positiva media. Si ya el valor nos está dando cerca de 0.75, la correlación es positiva y es considerable.
¿verdad? Es un buen rango ya entre 0.75. Si nos da entre 0.90, 0.85, 87, 88, vamos a hablar ya de una correlación muy fuerte, ¿verdad? Esto sería un muy buen resultado. Estamos hablando de una muy buena correlación entre dos variables y que esta correlación es muy fuerte. Y si nos da 1, esa es la correlación perfecta, ¿verdad? Pero normalmente pues no obtenemos estos resultados porque pues no estamos trabajando quizás con todos los datos. Recordemos que hay márgenes de error, pero con una correlación cerca de 0.90, 0.85, 88, pues ya tenemos una correlación muy fuerte. ¿Qué significa que la correlación es positiva? La correlación positiva lo que significa es que si una variable aumenta, la otra variable aumenta. Es decir, a mayor horas de estudio, mejores notas. Correlación positiva. Y nos dice tanto el sentido de la correlación, ¿verdad? El coeficiente de Pearson nos dice el sentido de la correlación, es decir, si una aumenta, la otra aumenta. Y también nos dice la intensidad de la correlación. Es decir, si la intensidad de la correlación es débil, es media o es muy fuerte. Por eso saber interpretar el coeficiente de Pearson es importante. Lo mismo sucede en el lado negativo. Si la correlación es negativa y es de 0.1, la correlación es muy débil porque el valor del coeficiente nos dice la intensidad, es decir, es muy débil porque está muy cerca de 0, y es negativa significa que si una variable aumenta, la otra disminuye. Entonces, a medida nos vamos acercando a -1, tenemos una correlación muy fuerte también en el lado negativo, muy fuerte, pero negativa. Es decir, hay una buena correlación entre las variables, pero si una de las dos variables, si una variable aumenta, la otra variable disminuye. Esa es una correlación negativa, o viceversa, si una disminuye, la otra aumenta, ¿verdad? Es decir, son inversamente proporcionales las variables. Esta es la forma en cómo interpretamos el coeficiente de correlación de Pearson. Es un buen indicador que nos ayuda a determinar la relación entre las variables. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a irnos a los datos. Vamos a usar una base de datos en el SPSS. Es el programa que hemos estado usando y vamos a hacer un análisis. Vamos a ver. Permítame un momento. Gracias, muy bien. Vamos a usar esta base de datos. Esta es una base de datos que nos habla sobre medicamento, ¿verdad? Contra el dolor. Entonces aquí se midieron algunas variables. Se midió la edad en años de las personas que participaron, su género, su salud en general. Podemos ver que la salud en general se midió o se colocó en 3 categorías: pobre, razonable o buena salud. El tratamiento que recibieron se categorizó en nueva droga, una nueva medicina o una medicina ya existente. La dosis en baja y alta. Y también el tiempo en hacer efecto, el medicamento.
¿verdad? Entonces, tenemos estas variables en esta base de datos. Se recopilaron 200 datos, fueron los participantes. Y entonces nosotros vamos a crear una hipótesis. Vamos a hacer una hipótesis y vamos a tratar de determinar si la hipótesis que nosotros vamos a plantear en base a esta base de datos que tenemos tiene alguna relación, las variables que nosotros planteemos. Como dijimos, esta es una buena base de datos. Tenemos bastantes datos para aplicar una prueba no paramétrica, perdón. Y vamos a usar variables cuantitativas para hacer la prueba, porque recordemos, pruebas paramétricas las hacemos en variables cuantitativas. Entonces, las únicas cuantitativas que tenemos en esta base de datos son las que tienen la regla o dicen escala. Entonces, ahí podemos saber nosotros, esta es cuantitativa, esta es cuantitativa. Tenemos la edad y el tiempo. Vamos a determinar entonces si realmente la edad existe una relación entre la edad del paciente y el tiempo en que hace efecto el medicamento. Esa sería nuestra hipótesis de investigación. Recuerden, siempre positiva. Existe una relación entre la edad del paciente y el tiempo en hacer efecto el medicamento. La forma negativa o la hipótesis nula es que no existe una relación entre la edad del paciente y el tiempo en hacer efecto. Eso es lo primero que tenemos, ¿verdad? Nuestras hipótesis, esto ya lo hicieron en su trabajo de investigación. Ahora vamos a colocar el nivel de significancia. Vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5%. Quiere decir que el nivel de certeza que buscamos es del 95% y aceptamos un 5% de probabilidades de error. ¿Qué prueba vamos a realizar para este ejemplo? La prueba de hipótesis, la prueba de esta hipótesis la vamos a hacer en base al coeficiente de correlación de Pearson. ¿Por qué lo vamos a hacer con el coeficiente de correlación de Pearson? Es una prueba paramétrica porque las dos variables son cuantitativas y tenemos suficientes datos para hacer una prueba paramétrica. Entonces, vamos a usar el coeficiente de relación de Pearson para hacer la prueba de hipótesis. Vamos a tomar la decisión en base al p-valor que encontremos. Entonces, ahora sí, ya vemos la hipótesis, la prueba que vamos a usar. Y vámonos a la base de datos. Nos vamos a analizar y en analizar tenemos que buscar correlacionar. Correlacionar bivariadas, es decir, dos variables. Entonces aquí van a haber pruebas para dos variables, lo que estamos haciendo nosotros, una correlación entre dos variables y tenemos que introducir las variables. La edad, y le damos aquí, seleccionamos el tiempo, la introducimos y nos dice qué coeficiente de correlación queremos utilizar. Ya vamos a hablar de estos coeficientes de correlación. Este coeficiente lo usamos como prueba no paramétrica para datos cualitativos. Es como el mismo del de Pearson, nos da resultados similares, pero si los datos son cualitativos. Vamos con Pearson en este momento, que es la prueba, y le damos a aceptar. Si ustedes pueden ver, usar el SPSS para hacer prueba de hipótesis es bastante sencillo. Solo tenemos que tener nuestra base de datos preparada y saber interpretar los resultados. Vamos a ver qué nos dice. Aquí nos da el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Y qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es el valor de ese coeficiente. ¿Qué valor nos da? 0.105. Podemos verla tanto en la edad en años, en esta variable, aquí está el valor del coeficiente. Y también aquí tenemos el mismo valor.
¿Qué significa eso? 0.105. Vamos a regresar a la pizarra. El valor del coeficiente nos dio a este coeficiente se le llama coeficiente R de Pearson, ¿verdad? Entonces, este coeficiente R es igual a 0.105. Aquí teníamos nuestra tabla para analizarlo, nos dio positivo. La correlación significa que es positiva, pero es muy débil. ¿Por qué obtuvimos una correlación positiva muy débil? Porque, si ustedes se fijan, la prueba no solo nos da el valor del coeficiente, sino que también nos da, aquí dice, significancia. Recordemos que era la significancia. Era el error que nosotros aceptamos máximo para poder rechazar la hipótesis nula. En este caso, la significancia es de 0.141. Nosotros estamos trabajando con una significancia. Nosotros estamos trabajando con una significancia del 5%. Eso significa, el valor que estaba allá era 0.141. Es mayor que 0.05. Si tenemos una significancia mayor que la que nosotros toleramos, no contamos con suficiente información para poder rechazar la hipótesis nula y decir que existe una relación entre estas variables. Entonces, con la significancia estamos viendo por qué el coeficiente nos dio tan débil, hablando de correlación entre las variables, porque no hay suficiente información para decir que realmente hay una relación en estas variables. Por tanto, no podemos, nuestra conclusión en este caso es que no podemos rechazar la hipótesis nula y no podemos afirmar que existe una relación entre estas variables por la significancia que obtuvimos, que es mayor que la que nosotros hemos indicado que aceptamos o que toleramos. Y por tanto, podemos ver un coeficiente de correlación muy débil, una correlación muy débil. No sé si comprendimos este análisis. Vamos a ver otro ejemplo. Pero en el otro ejemplo, ustedes me van a dar la interpretación final. Vamos a ver, uno de ustedes la va a hacer. Vamos a borrar acá. Vamos a usar otra base de datos. Esta base de datos es sobre el uso de tarjetas de crédito. Entonces vamos a ver esta base de datos. Se midió el género, el mes, el año, el tipo de transacción que hace, el número de artículos que compra. Este es el número de artículos que la persona compra y la cantidad de dinero que gasta. Si podemos ver, estas dos son cuantitativas. Vamos a ver si existe una relación entre el número de artículos que la persona compra y la cantidad de dinero que gasta. Entonces vamos a plantear esa hipótesis. La hipótesis que nosotros queremos es si existe una relación entre la cantidad de artículos compra una persona con su tarjeta de crédito, porque de eso es la investigación, con la cantidad de dinero que gasta con la tarjeta.
Esa sería nuestra hipótesis de investigación, siempre positiva, afirmando que sí existe una relación. Y la hipótesis nula, la forma negativa, diciendo que no existe una relación. Vayan prestando atención, yo les voy a preguntar cuál sería la interpretación de los resultados. Siempre coeficiente de correlación de Pearson, porque ambas variables son cuantitativas, como vimos en la base de datos. Tienen una reglita, son cuantitativas, son números, la cantidad de artículos son números y la cantidad de dinero es un número. Entonces ambas son cuantitativas. La cantidad de datos que se tiene, pues son suficientes para aceptar el supuesto que está bajo una distribución normal. Entonces vamos a usar una prueba paramétrica. De nuevo, correlacionar bivariadas porque solo son dos variables. Y elegimos, nos vamos a número de artículos y cantidad de dinero que gasta. Le decimos que queremos el coeficiente de correlación de Pearson y le damos a aceptar. Nos vamos a la tabla de resultados y aquí nos lanzó la correlación. Primero vemos la significancia. Es esta de acá, significancia bilateral. Y nos dice que la significancia es tan pequeña, es decir, 0 punto, que no la alcanzamos a ver, ¿verdad? No nos la da, solo nos da los primeros 3 valores. Incluso si le damos doble clic sobre ella, el exponente, o sea, todavía es tan pequeña que no nos da un valor numérico. Entonces, vamos a decir, vamos a poner en la pizarra, primero la significancia, el p-valor que obtuvimos. Aquí. Es de 0.000, es lo que logramos ver. Y esto, obviamente, es menor. El p-valor es de 0.00 y esto es menor que 0.05. ¿Qué concluimos con eso? Vamos a ver, ¿quién nos va a decir? Veamos. Cristian. ¿A qué conclusión llega usted con esta significancia en la prueba? ¿Alguien quiere ayudar? Disculpe, como es menor que 0.05, se puede decir que no hay correlación. Recordemos que cuando es menor, este es como nuestro error máximo que toleramos. Y si es menor que el error que nosotros toleramos, significa que la probabilidad de que nosotros cometamos un error es muy pequeña. La probabilidad de que cometamos un error al rechazar la hipótesis nula es muy pequeña. Entonces, como esa probabilidad, esta es la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula. Esta probabilidad es tan pequeña que lo que nos dice es que la rechacemos, porque la probabilidad de que nos equivoquemos es muy poca. Así que cuando el valor o la significancia en la prueba sea muy pequeña, eso ya les está diciendo a ustedes que van a rechazar la hipótesis nula y van a aceptar la hipótesis de investigación que sí existe una relación entre la cantidad de artículos que compra una persona con la cantidad de dinero que gasta. Rechazamos la hipótesis nula y ahora vemos el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación R, ahí decía el valor. Aquí está el valor, dice que es de 0.871. Lo primero que aparece en la prueba es el valor del coeficiente de correlación de Pearson y abajo aparece la significancia. La significancia es para determinar
si vamos a rechazar la hipótesis nula. Y si la rechazamos, entonces concluimos, vemos el valor del coeficiente de correlación es de 0.871 y vamos a decir que sí existe una fuerte correlación entre las variables y que la correlación es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más artículos compre una persona con su tarjeta de crédito, mayor será la cantidad de dinero que gaste con la tarjeta. Eso es lógico, ¿verdad? Pero esa fue la hipótesis que nosotros planteamos y por eso obtuvimos una correlación positiva fuerte. Es decir, si una variable aumenta, la otra variable aumenta. Y pudimos rechazar la hipótesis nula en base al nivel de significancia. Es decir, la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula es muy baja. Si en la prueba ustedes ven que la significancia es muy pequeña, eso significa que pueden rechazar la hipótesis nula. Si la significancia es mayor que 0.05, no pueden rechazar la hipótesis nula, porque no tienen suficiente información para poder rechazarla. Ahora sí, ya vimos el coeficiente de correlación de Pearson. No sé si hay alguna pregunta con lo que hemos estado analizando. Que comprendamos esto es muy importante porque todos los resultados de las pruebas que vamos a estar viendo van a ser tablas como esta y tenemos que aprender a interpretarlas, a saber leerlas, que es la información que nos interesa de la tabla. De esta tabla lo único que nos interesa es la significancia y el coeficiente de correlación de Pearson. Lo podemos ver ya sea en la primera variable o en la segunda variable, ¿no? Es el mismo. ¿Preguntas? Muy bien, entonces vamos a hablar de otra prueba paramétrica que también nos va a ayudar en nuestra prueba de hipótesis. Esta es la prueba TED-Student. ¿A qué nos ayuda esta prueba? Nos ayuda a comparar dos grupos. Lo que compara esta prueba son los promedios o las medias aritméticas. Entonces nosotros vamos a tener dos grupos y lo que vamos a hacer es plantear una hipótesis donde vamos a decir que el promedio de cierta variable que estamos midiendo en ambos grupos es igual para ambos grupos o que es distinto y que hay una diferencia significativa. Tenemos dos pruebas. Tenemos la prueba para muestras independientes y la prueba para muestras relacionadas. Vamos a comenzar hablando de la prueba TED-Student para muestras relacionadas. Esta la aplicamos para muestras relacionadas cuando el mismo grupo lo evaluamos en dos momentos. Es decir, podría ser el antes y el después. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba diagnóstica, después aplicamos un taller con los estudiantes y después medimos de nuevo su puntuación, que quizás en una prueba. Entonces, hicimos una prueba diagnóstica, aplicamos un instrumento y después aplicamos otro instrumento. O quizás la prueba de un fármaco, ¿verdad? Se hizo una prueba antes y una prueba después de aplicar el medicamento y ahí tenemos dos muestras, o sea, usamos dos instrumentos, tenemos dos muestras de los datos y ahí aplicaríamos la prueba TED-Student para muestras relacionadas. ¿Qué es lo que buscamos con esta prueba de TED-Student? Buscamos que haya una diferencia significativa entre los promedios de los resultados. Por tanto, tendríamos que tener datos cuantitativos. Por eso decimos que en las pruebas
paramétricas, esta es una prueba paramétrica, pues necesitamos datos cuantitativos. Vamos a ver una base de datos para ver un ejemplo. Vaya, aquí tenemos una base de datos. Este es el peso de 100 mujeres. Se tomó su peso antes del parto y su peso 3 meses después del parto. Esto es antes de todo el embarazo, ¿verdad? Las mujeres pesaban o tenían este peso, por eso dice peso A, peso antes, y después del embarazo y el parto, 3 meses después, se tomó este peso de nuevo. Entonces, acuérdense, dicen muestras relacionadas porque a la misma muestra de mujeres se les tomó o se les hizo una medición 2 veces. Por eso vamos a usar la prueba TED-Student para muestras relacionadas, porque no son muestras separadas, es decir, es la misma muestra, pero tenemos 2 mediciones de la misma variable. ¿Y qué es lo que queremos saber? Si existe una diferencia significativa entre el peso de las mujeres antes del embarazo y el parto a su peso después del embarazo y el parto. Entonces eso queremos determinar. Si existe una diferencia significativa, es decir, que el promedio de sus pesos es distinto antes y después. El promedio es distinto. Entonces vamos a plantear la hipótesis para hacer la prueba. En la hipótesis de investigación afirmamos que existe una diferencia entre el promedio. Recuerden, TED-Student es para medir promedios. Entonces, vamos a decir que el promedio del peso de las mujeres antes del embarazo es distinto a su promedio de peso 3 meses después del parto. Y la hipótesis nula sería la forma negativa, que el promedio del peso de las mujeres antes del embarazo no es distinto. Es decir, el promedio de peso entre las mujeres antes del embarazo es igual a su promedio de peso después del parto. Eso querría decir que el embarazo no tuvo nada que ver, no tiene nada que ver con el peso, ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo que sí es distinto el promedio del peso antes del embarazo a después y aquí que no. Planteamos de esta forma las hipótesis, tanto de investigación como hipótesis nula, y también vamos a estar trabajando con un nivel de significancia del 5%. ¿Cuál es la prueba paramétrica que vamos a utilizar? La prueba TED-Student para muestras relacionadas. Queremos saber el p-valor
para hacer la comparación después. El p-valor es el valor que nos da la tabla, ¿verdad? O la significancia que encontramos en la tabla. Y vamos a hacer una conclusión en base a ese valor que encontremos en la tabla. Vamos a ver, aquí está. Vaya. Entonces nos vamos a analizar. Ahora vamos a comparar medias, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la prueba TED-Student, comparar promedios. Y nos vamos a la prueba TED-Student para muestras relacionadas. Ya vamos a ver la de muestras independientes. Ahora tenemos que seleccionar las dos variables al mismo tiempo y le damos introducir. Nos van a quedar así. Una variable en la 1 y la segunda en la 2, ¿verdad? Las dos variables, aunque es la misma variable, pero en la matriz de variables pues son dos mediciones. ¿Qué es lo que vamos a medir? La prueba para estas muestras relacionadas. Le damos a aceptar. Y lo que nos interesa a nosotros es la correlación que existe entre estas variables, es decir, la significancia de estas variables. Nos dice, vamos a ver la tabla, esta tabla nos da algunas estadísticas sobre las variables, nos da el promedio de peso, nos dice que antes del embarazo el promedio de peso era 59.29 y esta nos dice que el promedio de peso después del embarazo es de 68.18. Ahora nos vamos a la que dice prueba de muestras emparejadas y lo que nos interesa es buscar la significancia que está aquí al final. 99 grados de libertad porque tenemos 100 datos, es decir, 100 menos 1 son los grados de libertad. El valor de la prueba, pues no lo vamos a ver porque tendríamos que compararlo con la tabla de la distribución. Y lo que nos interesa, pues ya con la significancia tenemos el resultado que buscamos. Si se fijan, la significancia es muy pequeña. La significancia es pequeña, lo que significa, dice que tenemos un exponente elevado a la menos 79, es decir, 79 ceros, y después de 79 ceros está este valor, 94082. Entonces tenemos un valor muy, pero muy cercano a cero, muy pequeño. Una significancia muy pequeña. Significa que la probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula es muy pequeña. Entonces vamos a escribir, no vamos a escribir todos los ceros, solo vamos a poner 0.00. Está muy cercano a cero. Y ahora pues la comparación que hacemos siempre. Este p-valor 0.000 es menor que 0.05. Sí, esto es cierto. Si esto se cumple, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué podemos concluir en este caso? ¿A alguien le gustaría comentar? ¿Que se puede eliminar la hipótesis nula? Excelente. Vamos a rechazar la hipótesis nula y nosotros concluimos, ¿verdad? Redactamos cuando ya estamos haciendo el reporte. En base a los resultados, se obtiene una significancia de tanto. Esta es la probabilidad del error, la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula, y esta es menor que el 0.05, que es la significancia con la que estamos trabajando en base a nuestro nivel de confianza del 95%. Por tanto, podemos rechazar la hipótesis nula y afirmar que el promedio del peso de las mujeres antes del embarazo es distinto a su promedio 3 meses después del parto. Y ahí concluimos y hemos rechazado nuestra hipótesis nula y tenemos nuestra prueba de hipótesis. ¿Alguna pregunta?
¿Todo bien? ¿Entendimos este ejercicio? Vaya, entonces recordemos cuándo vamos a usar TDStudent para muestras relacionadas, cuando tenemos la misma muestra y a la misma muestra se le han aplicado dos mediciones. Además, es una variable cuantitativa porque TDStudent nos habla del promedio, es comparación de promedios. Y nuestra hipótesis también tiene que hablar sobre eso. Queremos comparar dos promedios de la misma variable a la misma muestra. Entonces usamos TDStudent para muestras relacionadas. Vamos a ver el caso de que tengamos la siguiente opción. TDStudent para muestras independientes. En este caso, para muestras independientes, estaríamos diciendo que tenemos dos grupos. Estamos midiendo la misma variable, pero queremos ver una diferencia en el promedio entre estos grupos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a irnos a otra tabla. Esta de tarjetas de crédito. Tenemos la cantidad que gasta una persona con su tarjeta de crédito. Esto es amount spent, es la cantidad de dinero que gasta. Esta variable la relacionamos con esta en el coeficiente de Pearson, pero ahora la vamos a analizar con TDStudent. Pero ¿qué es lo que nos interesa? Acuérdense que estamos hablando de muestras independientes. Entonces, lo que vamos a tratar de probar es si existe una diferencia entre el promedio de dinero que gasta un hombre, vamos a usar el género, hombre o mujer. Vamos a ver si hay una diferencia entre el promedio de dinero que gasta con su tarjeta de crédito un hombre con una mujer. Esa es la comparación que vamos a hacer. Entonces, vamos a plantear la hipótesis. El promedio, recuérdense que tienen que ser cuantitativas y la variable que vamos a medir y le vamos a afirmar y sacar el promedio tiene que ser cuantitativa. Entonces, el dinero, la cantidad de dinero que gasta es cuantitativa. El promedio de dinero que gasta un hombre, tarjeta de crédito, es distinto, siempre en la hipótesis de investigación decimos que es distinto al promedio de dinero que gasta una mujer con su tarjeta de crédito. Vamos a comparar estos promedios. La hipótesis nula es la forma negativa, lo que significaría que el promedio de dinero que gasta un hombre con su tarjeta de crédito no es distinto. Podemos poner no es distinto o podemos poner es igual. Ahora es igual. En el caso anterior pusimos es distinto, ahora vamos a poner es igual. La hipótesis nula entonces nos dice que el dinero promedio que gasta un hombre con su tarjeta de crédito es igual al promedio de dinero que gasta una mujer con su tarjeta de crédito. Son dos muestras porque tenemos a los hombres que serían una muestra y a las mujeres serían otra muestra. Y vamos a comparar estas dos muestras que son independientes, hombres y mujeres. Es decir, en el caso anterior solo eran las mismas mujeres y les aplicamos dos mediciones. Ahora es la misma muestra. Son dos muestras diferentes, hombres y mujeres. La significancia siempre del 5%, pero ahora vamos a hacer la prueba para muestras independientes. Y también vamos a buscar el p-valor, que es la significancia que vamos a obtener, que nos va a ayudar a sacar una conclusión. Entonces nos vamos al programa, le damos de nuevo analizar, comparar medias y aquí está TDStudent para muestras independientes. Ahora nos dice que coloquemos la variable de prueba. ¿Qué es la prueba o el promedio? Es la cantidad de dinero. La cantidad de dinero es lo que queremos, es la variable que queremos medir para ver si la cantidad de dinero en nuestras muestras, el promedio es distinto o es igual. Pero la variable de agrupación, es decir, la variable que nos indica
¿Cómo vamos a separar las muestras? Es el género. Entonces aquí está el género. La colocamos aquí, variable de agrupación, y definimos los grupos. El primer grupo, como está definido, vamos a irnos a la vista de variables. Vamos a irnos a la vista de variables. Y los grupos están definidos. 0 para hombres y 1 para mujer. Entonces tenemos que indicarle eso. El grupo 1, que son los hombres, es 0. Y el grupo 2, que son las mujeres, es 1. Le damos continuar y le damos aceptar. Nos vamos a la vista de resultados. Y aquí nos sacó la tabla que nos dice, aquí nos dice las estadísticas generales, ¿verdad? El promedio, aquí está el promedio de dinero que gasta un hombre, aquí está el promedio de dinero que gasta una mujer. Pero lo que nos interesa a nosotros es la significancia. Entonces nos vamos aquí a significancia bilateral y nos da un valor de 0.425. Este es el valor que andábamos buscando en la tabla y lo colocamos acá. 0.425. Ahora vamos a hacer nuestra conclusión. ¿A quién le gustaría concluir en base a este resultado? ¿A alguien le gustaría concluir? Silic dice, vamos a ver. Vaya, la conclusión a la que vamos a llegar en base a nuestra significancia es que 0.425 es mayor que 0.05. Esta es la probabilidad máxima de error que aceptamos al rechazar nuestra hipótesis nula. Pero el valor que nos dio es mayor que nuestra significancia. Es decir, que la probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula es del 42%. Así que la probabilidad es demasiado alta. Si rechazamos la hipótesis nula, tenemos el 42% de probabilidad de equivocarnos. No podemos entonces rechazar la hipótesis nula. Esa es la conclusión. Si nosotros entendemos qué significa esto, nos va a ser fácil determinar si vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Recuerden, este número es una probabilidad. La probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Y en este caso, la probabilidad de equivocarnos, como les digo, es demasiado alta. 42% es demasiado alta. En los casos anteriores, si se fijaban, la probabilidad de equivocarnos era 0.000. Muy pequeña la probabilidad de equivocarnos. Por eso rechazábamos la hipótesis nula. Ahora nuestra conclusión es que no podemos rechazar la hipótesis nula. No contamos con la suficiente información para poder rechazar nuestra hipótesis nula y por tanto no podemos decir que existe una diferencia entre el promedio de dinero que gasta un hombre con el promedio de dinero que gasta una mujer con su tarjeta de crédito. No podemos establecer
que haya una diferencia porque no podemos rechazar nuestra hipótesis nula. Vamos a seguir para aprender otras pruebas. Si van teniendo dudas, pueden hacerlas. Vamos a hablar ahora sobre ANOVA. ANOVA es, o se conoce como ANOVA, pero es el análisis de varianza. Cuando nosotros queremos comparar dos grupos y contrastarlo con una variable numérica, así como en el caso anterior, ¿verdad? Aquí teníamos dos grupos, el grupo de los hombres y el grupo de las mujeres, y había una variable que estábamos analizando, el promedio de dinero que gastan estos dos grupos. Entonces, cuando solo tenemos dos grupos, usamos TDStudent, pero cuando tenemos más de dos grupos y queremos encontrar una diferencia significativa entre un promedio, pero son más grupos, es decir, no solo son dos grupos, entonces tenemos que usar el análisis de varianza de un factor, es decir, ANOVA. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a seguir siempre con el caso de las tarjetas de crédito. Pero ahora no vamos a hacerlo con el género, porque el género solo son dos grupos, sino que dijimos que ANOVA lo vamos a usar cuando tenemos que compararlo o tenemos más grupos de comparación. El tipo de transacción, es decir, en qué gasta el dinero las personas, en vegetales, en entretenimiento, en viajes o en otras cosas, son más grupos. Entonces vamos a ver si el promedio, si existe una diferencia significativa entre el promedio que gasta una persona con relación al tipo de gasto que hace, ¿verdad? El tipo de gasto que hace se ha categorizado en esta base de datos en 5 tipos de gasto. Dependiendo la categoría, podemos encontrar si hay una diferencia significativa entre el promedio que gasta en comprar vegetales o el promedio que gasta en entretenimiento, o si existe una diferencia significativa entre el promedio que gasta en entretenimiento y en viajes, ¿verdad? Eso es lo que queremos ahora. Tenemos más grupos de comparación, no son solo dos, y por eso no podemos usar TDStudent, sino análisis de varianza de un factor. Vamos a plantear la hipótesis. En este caso, vamos a decir que el promedio de dinero que gasta una persona, vamos a decir que existe una diferencia significativa entre el dinero, el promedio de dinero que gasta una persona con su tarjeta de crédito con relación al tipo de gasto que realiza. Y la forma negativa es que no existe una diferencia entre el promedio de dinero que gasta una persona. Entonces aquí le ponemos no existe una relación, una diferencia significativa entre el promedio de dinero que gasta una persona con su tarjeta de crédito con relación al tipo de gasto que realiza. Es decir, existe una relación entre el promedio, es distinto el promedio que gasta en viajes y entretenimiento, es distinto el promedio. Eso es lo que queremos saber, si es distinto, si son distintos esos promedios de forma significativa. Entonces, para eso vamos a hacer la prueba de ANOVA de un factor. Vamos a la base de datos. Lista de datos, analizar. Queremos comparar medias y aquí está ANOVA de un factor.
tenemos el factor que va a estar determinando es el tipo de gasto. Entonces lo vamos a comparar con la cantidad de dinero que gasta. La cantidad de dinero que gasta y el factor que es el tipo de, aquí está, el tipo de transacción que hace. Le damos a aceptar. Y ahora nos dice, siempre buscamos la significancia en las pruebas. Y aquí nos dice, la significancia de ANOVA de un factor entre la cantidad de dinero que gasta una persona y el tipo de gasto que hace es significativo el promedio. Vemos la significancia, es de 0.00, es muy pequeña. Si le damos doble clic, vemos que todavía es tan pequeña que no nos dice el valor. Así que vamos a concluir. Vamos a ponerle solo 0.00 y vamos a ver. 0.000 es menor que 0.05. La probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula es muy pequeña. Está muy cerca de 0. Podemos decir es de 0%. No es de 0%, pero sí es muy pequeña. Entonces, es tan cercano a 0 que podemos rechazar la hipótesis nula porque incluso es menor que el valor que nosotros nos hemos dado. Así que rechazamos la hipótesis nula y decimos que sí existe una diferencia significativa entre el promedio de dinero que gasta una persona con su tarjeta de crédito con relación al tipo de gasto que realiza. Si nosotros quisiéramos saber más sobre esta relación, es decir, cuál de estos factores se relacionan y cuáles muestran una diferencia significativa, es decir, en viajes y en entretenimiento muestran una diferencia significativa, entonces cuando hacemos la prueba podemos elegir otra opción. Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor y hacemos una prueba post-hoc. Con estas pruebas nosotros podemos determinar si hay una correlación después. Hacemos la de Tukey y le damos a aceptar. Entonces aquí nos muestra las correlaciones de todas las variables. Por ejemplo, entretenimiento. Entretenimiento, si la cruzamos con viajes, nos dice que la significancia es muy pequeña, lo que significa que sí existe una diferencia en lo que gasta una persona en entretenimiento si lo comparamos con viajes. En el caso de vegetales y entretenimiento, la significancia es de 0.5. No podemos rechazar la hipótesis nula de que existe una diferencia entre lo que gasta en vegetales y entretenimiento, ya que este valor no es menor que 0.05. Esta es como para tener más información entre los factores que hemos analizado, ¿verdad? Con la prueba anterior solo dijimos que sí hay una diferencia significativa entre estos promedios y si queremos saber cuáles muestran esa diferencia significativa y en cuáles no hay, entonces podemos hacer este análisis e interpretarlo un poco más. Ok, vamos a seguir porque todavía nos falta analizar las pruebas no paramétricas y a eso vamos en este momento. Las pruebas no paramétricas, estas las utilizamos, como dijimos, cuando tenemos variables categóricas, que en su caso es muy probable que utilicen estas pruebas para hacer su prueba de hipótesis porque he visto que muchos tienen variables categóricas en sus trabajos de investigación. Eso quiere decir que vamos a tener variables cualitativas, ya sean nominales u ordinales. La primera prueba de la que vamos a hablar es la que más se utiliza, que es la prueba de chi cuadrado. Y chi cuadrado es un test que nos permite reconocer la asociación entre dos variables categóricas. Si nosotros hemos planteado en nuestra hipótesis, tenemos dos variables categóricas y hemos dicho si existe alguna relación entre ellas, lo que queremos medir es la asociación de las variables.
Entonces, cuando hablamos de asociación, cuando hablamos de variables cuantitativas, le decimos correlación. Y cuando hablamos de variables cualitativas, le decimos asociación. Pero básicamente es lo mismo, es decir, si una variable está relacionada con la otra. Queremos medir qué tan fuerte es esa asociación, la intensidad, es decir, qué tan fuerte es, y también queremos ver el sentido de esa asociación. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver la base de datos de medicamentos y ahora ya no vamos a buscar variables cuantitativas. Vamos a buscar variables cualitativas que sean categóricas. Vamos a ver, aquí tenemos una ordinal que es la salud de la persona. La salud en general de la persona es categórica, tiene 3 categorías. Aquí nos dice que es ordinal. Y hay otra variable, por ejemplo, la dosis del tratamiento que se le da, baja o alta. Entonces vamos a decir o vamos a determinar en nuestra hipótesis si existe alguna relación entre la salud del paciente con la dosis que se le administra del medicamento. Esa va a ser nuestra hipótesis de investigación. Entonces planteamos nuestra hipótesis primero. Recuerden, la hipótesis de investigación siempre es positiva y vamos a decir que existe relación entre la salud del paciente. Ahí vimos que la salud la han categorizado en pobre, regular y buena, algo así, en 3 categorías, entre la salud del paciente y la dosis que recibe del medicamento. La hipótesis nula nos estaría diciendo que no existe relación entre la salud del paciente y la dosis que recibe. Siempre vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5%, pero en este caso tenemos asociación de variables, que es lo que queremos determinar. Ambas variables son categóricas y por tanto la prueba que vamos a usar es chi cuadrada. También vamos a analizar la significancia para determinar si existe esta relación o no existe esta relación. Nos vamos a la base de datos. Aquí está. Vista de datos. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas y vamos a hacer una tabla de contingencia. Y en base a esta tabla le vamos a pedir que nos saque el valor de chi cuadrado. Tenemos que colocar, como la tabla de contingencia es un cruce de variables, tenemos que colocar las 2 variables. Vamos a colocar en filas la salud y la dosis la vamos a colocar en columnas. Colocamos una variable en cada uno de lo que nos pide, una en filas y otra en columnas. Y ahora le damos estadísticos y aquí están los coeficientes que podemos calcular. Chi cuadrado para medir la asociación entre las variables y todos estos coeficientes son en base a si existe asociación. Los demás coeficientes nos ayudan a determinar qué tan fuerte es la intensidad. Ya vamos a hablar de estos coeficientes, pero primero vamos a calcular solamente chi cuadrado. Le damos continuar, le damos aceptar y nos vamos a la vista de resultados. Aquí está la tabla cruzada, esta es la tabla de contingencia. Lo que nos dice esta tabla, permítanme un momento. Gracias. Lo que nos dice esta tabla, o lo que andamos buscando en la tabla, de nuevo es la significancia bilateral. Entonces, aquí la tenemos. Nos dice que la significancia es de 0.852. Este es nuestro p-valor, lo vamos a escribir por acá. 0.852. Y ahora hacemos nuestra conclusión. Nuestra conclusión es en base a este resultado y vamos a decir,
0.852 es mayor que 0.05, que es nuestro nivel de significancia. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula es alta, es mayor que la probabilidad que nosotros estamos tolerando como máxima, que es del 5%. La probabilidad de cometer un error es del 85% si nosotros rechazamos la hipótesis nula. Por tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula y decir que existe relación. No podemos afirmar eso porque no podemos rechazar la hipótesis nula, donde nos dice que no existe relación entre la salud del paciente y el medicamento que recibe, o la dosis del medicamento que recibe. Por tanto, con la prueba de chi cuadrado hemos concluido o hemos hablado sobre la asociación entre estas variables. En este caso específico, en esta relación que hemos planteado, no pudimos rechazar la hipótesis nula. Por tanto, no podemos afirmar que existe relación entre la salud del paciente y la dosis del medicamento que se le da. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a aplicar la prueba de chi cuadrado para otro caso. Vamos a ver esta base de datos. Aquí tenemos varias variables. La mayoría son cuantitativas, pero tenemos algunas que son nominales. Recuerden que estas las hacemos cuando las variables son nominales o ordinales, porque son cualitativas. Vamos a aplicar una asociación, vamos a determinar una asociación entre la edad. Vamos a ver, la edad está... Vamos a ver. Dos. Permítanme. Perdón, vamos a usar la base de datos sobre una investigación que habla de la satisfacción de las personas hacia cierto servicio de una compañía. Y aquí tenemos la variable edad y es una variable ordinal y la vamos a cruzar. Esta variable era una variable cuantitativa, pero se ha convertido en una variable ordinal porque la hicieron en intervalos. Así como hicimos en la tutoría de repaso, que una variable creamos los intervalos y la fuimos colocando en los intervalos, así se hizo con esta variable que era cuantitativa, pero ahora se hizo categórica porque se crearon categorías y la edad, por ejemplo, si la persona está entre los 18 y los 24 años, aparece el número 1. Si está entre 25 y 34, el número 2. Si la edad está en 35 y 49, está el número 3. 50, 64, se ha colocado el número 4. O si es mayor de 64 años, se ha colocado el número 5 en la base de datos. Entonces ahora esta variable que era cuantitativa se ha vuelto una variable categórica. Por tanto, aunque sea una variable cuantitativa, como se ha convertido a una variable categórica, podemos aplicarle una prueba no paramétrica, que es chi cuadrado,
y la vamos a cruzar con la frecuencia de compra de una persona. Si compra por primera vez, menos de una vez al mes, una vez por semana, más de una vez por semana. Vamos a ver si la edad tiene alguna relación con la frecuencia que compra esta persona. Entonces nos vamos de nuevo a analizar estadísticos descriptivos, nos vamos a tablas cruzadas y colocamos frecuencia de compras y la edad en categorías. Queremos que nos saque chi cuadrado, continuar, aceptar. Y aquí en la vista de resultados vamos a ver la significancia. Aquí nos dice significancia asintótica bilateral es de 0.07. Este es nuestro p-valor. Y vamos a plantear la hipótesis. Existe relación entre la edad de las personas y su frecuencia de compra. La hipótesis nula es que no existe una relación la significancia del 5% y el p-valor es de 0.07. Nuestra conclusión, el p-valor 0.007 es menor que 0.05. Eso quiere decir que nuestra probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula es muy baja. Por tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y vamos a decir que sí existe relación entre la edad de las personas y su frecuencia de compra, específicamente de ese producto que se analizó en esa encuesta, ¿verdad? Ahora, después que nosotros hacemos la prueba de chi cuadrado y encontramos una relación entre las variables, hay otros coeficientes que nos pueden dar más información. Por ejemplo, si nosotros hacemos la prueba de chi cuadrado y nos sale que sí hay una asociación entre esas variables, sí existe relación entre las variables que hemos planteado, así como en el caso anterior, podemos nosotros medir la intensidad de esa asociación, es decir, qué tan fuerte es esa relación entre esas variables, y también podemos medir el sentido, es decir, si una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra disminuye. Y para eso tenemos coeficientes que nos pueden dar esa información. Si una de las variables es nominal, entonces solo podemos medir intensidad. Pero si ambas variables son ordinales, son cualitativas, pero son ordinales, podemos medir tanto intensidad como sentido. Si son nominales, no podemos medir el sentido, es decir, no podemos medir si una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra aumenta. No podemos medir el sentido, porque tenemos una variable nominal y no podemos hacerlo. Si las dos son nominales, no, tampoco podemos hacerlo. O si una es nominal, no podemos hacerlo. Solo la intensidad. ¿Qué tan fuerte es esa asociación? Entonces, ¿qué coeficientes tenemos para hacerlo? Bueno, tenemos medidas simétricas. Por ejemplo, el coeficiente B de Kramer nos indica la intensidad de la asociación entre esas variables para variables nominales. La tabla cruzada puede tener cualquier medida. Por ejemplo, en la prueba que hicimos, esta tabla cruzada tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas, es decir, es una tabla cuadrada de 5 por 5. ¿Ah? Entonces, no importa el tamaño de la tabla, puede ser de 4 por 2, de 3 por 2. El coeficiente B de Kramer nos puede medir la intensidad de la asociación no importando el tamaño de la tabla, es decir, acepta cualquier tamaño. Pero el coeficiente phi sí, también nos mide la asociación, pero allí sí tenemos
que tener cuidado con el tamaño de la tabla, ¿verdad? Vamos a usarlo con tablas cuando tengamos tablas cuadradas de 2 por 2. Por eso es que la mayoría de ocasiones, pues para no estar pensando en el tamaño de la tabla, usamos el coeficiente B de Kramer, ¿verdad? Ese nos da la intensidad de la asociación y pues ahí nosotros podemos ver si existe una relación o una asociación entre esas variables y qué tan fuerte es esa asociación. Vemos el coeficiente B de Kramer. Vamos a hacerlo. Ya vimos que sí existe una asociación entre estas variables, entre la edad y la frecuencia de compra. Entonces ahora le vamos a dar a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Aquí es, permítanme, esta base de datos. Analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Aquí está la frecuencia de compra y la edad. Y en estadísticos le pedimos chi cuadrado, pero ahora también le vamos a pedir que nos saque el coeficiente phi y el coeficiente B de Kramer. El que vamos a interpretar es el coeficiente B de Kramer. Aquí nos dice para qué tipo de variables nos sirven estos coeficientes. Y como les mencionaba, las variables tienen que haber alguna variable nominal. Permítanme, vamos a analizar estas variables. No, en este caso ambas son ordinales, no podemos utilizar ese coeficiente. Vamos a usar otro. Ahí nos dice que son ordinales, entonces vamos siempre a sacar la intensidad, pero vamos a usar un coeficiente que se usa para ordinales. Aquí está. Todos estos coeficientes son los que usamos para variables ordinales. Si nosotros queremos medir la fuerza de la asociación en variables ordinales, tenemos le damos a aceptar. Permítanme. Muchas gracias. Bye. Le damos a aceptar, aceptar. Vaya, aquí tenemos la prueba de chi cuadrado. Ya habíamos visto que sí, había una asociación entre las variables y aquí sacamos el coeficiente gamma, que también este nos mide la intensidad de la asociación y el sentido, porque son variables ordinales. Dijimos que en variables ordinales podíamos medir la intensidad y el sentido. Y con variables ordinales tenemos en las medidas simétricas que podemos sacar gamma. Esta es para la tabla de cualquier tamaño. Si vamos a sacar el coeficiente tau de Kendall, podemos medir con este también la intensidad y el sentido, pero las tablas tienen que ser cuadradas. Y para tau c de Kendall también nos ayuda a medir intensidad y sentido, pero las tablas tienen que ser rectangulares. Entonces, gamma nos ayuda para una tabla de cualquier tamaño, por eso elegimos gamma. En los resultados nos vamos para ver el valor de este coeficiente y nos dice que el valor es de 0.233. Esto nos está diciendo la fuerza de la asociación entre estas dos variables. Entre estas dos variables, la edad de las personas y su frecuencia de compra. Como vimos cuando interpretamos el coeficiente de correlación de Pearson, el valor del coeficiente nos está diciendo qué tan fuerte es esa asociación. Y el valor nos dio 0.233. Significa que estamos ante una asociación débil. Es decir, sí existe relación entre las variables, pero el coeficiente de gamma nos está diciendo que la asociación es débil y también nos está diciendo que es directamente proporcional, es decir,
entre más edad tienen las personas, mayor es su frecuencia de compra. Es cierto, porque la relación, el coeficiente nos dio positivo. Si nos hubiera dado negativo, entonces quiere decir que entre más edad tienen las personas, menos es su frecuencia de compra. Pero en este caso, el coeficiente fue positivo, nos dice el sentido, una aumenta, la otra aumenta, una disminuye, la otra disminuye, pero el valor del coeficiente nos dice que la asociación es débil, ¿verdad? Porque pues está muy cercano a cero, no tenemos una asociación fuerte. Sí existe asociación, pero la asociación es débil. Ahí tenemos estos coeficientes. Entonces, si nosotros queremos medir la intensidad de dos variables nominales, después de que chi cuadrado nos dice que sí hay una asociación, entonces podemos usar B de Kramer porque este no importa el tamaño de la tabla. Dijimos con phi tienen que ser tablas de 2 por 2. ¿Cuándo usamos lambda? Cuando queremos saber si una variable puede predecir a la otra. Es decir, tenemos asociación de dos variables y con una variable podemos predecir la otra. Es decir, hay una variable dependiente y una variable independiente. Entonces ahí usamos el coeficiente de lambda que nos dice qué tanto es el nivel de predicción de una variable sobre la otra dependiendo el valor de este coeficiente. Gamma para analizar la intensidad y el sentido, si las dos son ordinales. También estas otras para analizar la intensidad y el sentido, si las dos son ordinales. La diferencia es el tamaño de las tablas. Gamma es para cualquier tamaño, tau de Kendall cuadradas, tau c de Kendall rectangulares. Y el coeficiente D de Summers es para determinar si una variable puede predecir a la otra cuando son dos variables ordinales. Entonces, estos son los coeficientes que podemos sacar dependiendo de lo que buscamos después de aplicar chi cuadrado. Si nosotros queremos saber más información sobre la relación entre las variables, porque lo que realmente chi cuadrado nos dice es solamente si existe alguna relación. No nos dice si la relación es débil, es fuerte, es positiva, es inversamente proporcional. No nos dice más, solo nos dice si existe relación, no podemos decir que no existe relación. Nos da información sobre si vamos a rechazar o no la hipótesis nula. Pero si queremos saber más información, tenemos que analizar cómo son nuestras variables, si son nominales u ordinales, y a partir de esto, pues nosotros vamos a determinar qué coeficiente sacamos para obtener más información. Les recomiendo B de Kramer para nominales y gamma para ordinales. Vamos a ver el último coeficiente, que es el coeficiente Rho-Spearman. Este coeficiente también nos va a servir para medir el grado de asociación que tienen dos variables, pero en este caso las variables tienen que ser ordinales. Es una prueba no paramétrica, tiene algunos requisitos para ser utilizada. El muestreo tiene que ser aleatorio, es decir, que todos los participantes tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidos. Vamos a ver, tienen que ser dos variables ordinales. Las variables con las que aplicamos chi cuadrado en el caso anterior eran ordinales. Entonces aquí tenemos la edad categórica y la frecuencia de compra. Vamos a usar las mismas variables. También es para medir asociación este coeficiente. En el caso de chi cuadrado pueden ser nominales u ordinales las variables para aplicarla y medir la asociación. En el caso de este coeficiente de Spearman tienen que ser ordinales. Entonces vámonos a analizar, correlacionar, bivariadas. Y aquí vamos a colocar nuestras variables, la edad y la frecuencia de compra. Ya no le vamos a decir Pearson, sino que ahora queremos encontrar el coeficiente de Spearman. Lo primero que vemos es la significancia. Vemos que la significancia es de 0.00, muy pequeña. Por tanto, cuando la significancia es muy pequeña, vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Entonces rechazamos la hipótesis nula, como es la misma hipótesis, que existe una relación entre la edad de las personas y su frecuencia de compra, pero ahora con otra prueba.
Rechazamos la hipótesis nula y decimos que sí existe una relación entre esas variables. El coeficiente de Spearman nos indica el grado de asociación entre esas variables y es de 0.23, 0.20, digamos, aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que sí existe relación, pero que la relación entre las variables es débil. La misma conclusión que habíamos obtenido cuando sacamos el coeficiente gamma. Después de chi cuadrado sacamos gamma y nos dio una asociación débil. Aquí estaba gamma, ¿ve? Asociación débil. Ahora con el coeficiente Rho de Spearman vimos la significancia. La significancia dice que sí hay asociación entre las variables, pero el valor del coeficiente de correlación de Spearman es muy bajo. Por tanto, la correlación que hay o la asociación entre estas variables, perdón, es débil. Entonces, ahí ya estamos indicando, también es positivo y como es positivo significa que si una aumenta, la otra aumenta, nos está dando también el sentido, pero la intensidad de la asociación es débil. Por eso es bueno, ¿verdad?, saber un poco más de estos coeficientes después que aplicamos una prueba no paramétrica, ya sea chi cuadrado o este coeficiente, para hacer sus pruebas de hipótesis. Sé que ustedes han planteado hipótesis correlacionales y en muchos de los casos creo que son categóricas, así que pueden usar chi cuadrado o pueden usar el coeficiente de Spearman si tienen las dos variables categóricas ordinales y determinar si hay alguna asociación. Con variables ordinales, bueno, en esta misma tabla tenemos otras variables ordinales. Por ejemplo, la satisfacción de las personas hacia un producto. Esta se midió con una escala de Likert. La podríamos cruzar con su edad, ¿verdad? La edad de las personas y la satisfacción que muestran hacia el producto, ¿no? Y a analizarlo con el coeficiente de Spearman. Veamos, vamos a relacionar bivariadas, vamos a dejar la edad, pero ahora lo vamos a relacionar y vamos a ver si hay alguna relación entre la edad que tienen y la satisfacción que muestran, la satisfacción global que muestran hacia el producto de esta compañía. Siempre Spearman, le damos a aceptar, nos vamos a significancia bilateral y vemos que la significancia es de 0.949. Quiere decir que es la probabilidad de cometer un error al rechazar la hipótesis nula es del 94%. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula y decimos que hay relación entre esas variables, tenemos una probabilidad de equivocarnos demasiado alta, 94% de probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula. Así que no podemos rechazar la hipótesis nula y decir que hay una relación entre la edad y la satisfacción que muestran hacia el producto. Incluso el coeficiente de correlación de Spearman es muy bajo, lo que nos está diciendo una asociación casi nula de esas variables, ¿verdad? Casi es cero, ¿verdad? Entonces, no hay asociación. Aquí vemos que no podemos rechazar la hipótesis nula, no podemos decir que hay asociación entre esas dos variables, satisfacción y edad. Tenemos más variables ordinales y pudiéramos hacer más pruebas para determinar o ver si en alguna de ellas hay alguna asociación. Pero básicamente lo que estamos viendo es que cuando tenemos dos variables ordinales, son cualitativas, son ordinales porque son categorías donde sí importa el orden, nosotros podemos determinar la asociación entre esas variables y así probar nuestras hipótesis. Para la prueba de hipótesis, entonces recapitulemos. Es importante saber cómo son nuestras variables, si son cuantitativas, si son cualitativas, si son nominales, cualitativas ordinales, la cantidad de datos que tenemos y así vamos a determinar si vamos a usar pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas. Si decidimos usar pruebas paramétricas porque tenemos variables cuantitativas y tenemos suficientes datos para asumir distribución normal, entonces ya vimos las pruebas que podemos utilizar dependiendo de la hipótesis que hemos planteado.
Si usamos pruebas no paramétricas, también vimos que podemos medir asociación con pruebas no paramétricas, ya sea chi cuadrado o el coeficiente de Spearman, si tenemos variables ordinales. Lo importante es saber plantear las hipótesis, la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, y concluir en base a la significancia. Si se fijaron en todas las tablas, lo que estuvimos haciendo fue leer la significancia, y si la significancia es menor que la que nosotros toleramos como máxima, máximo error, entonces rechazamos la hipótesis nula, porque quiere decir que la probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula es muy baja. Si la significancia es muy baja, rechazamos la hipótesis nula. Si la significancia es mayor que 0.05, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula y ahí concluimos, hacemos nuestra conclusión y nuestra interpretación. Todo esto, además de la estadística descriptiva que vimos en la tutoría de repaso, es lo que van a tener que hacer ya en la entrega final de su reporte, todas sus conclusiones y las pruebas de hipótesis necesarias si han planteado hipótesis y correlaciones entre variables. Antes de concluir, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Yo les voy a compartir la grabación después para que la vuelvan a ver y puedan recordar todas estas pruebas y ustedes puedan determinar cuál van a utilizar para hacer la prueba de sus hipótesis ya en su trabajo de investigación. Pasen feliz tarde. Esta es la última tutoría virtual que tenemos programada, así que para mí ha sido un gusto estar con ustedes este ciclo y estar apoyándolos. Vamos a seguir en contacto porque todavía nos falta terminar algunos trabajos y avanzar pues ya en el reporte final. Pero como tutorías, ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense De igual mucho. manera, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Pasen feliz tarde.